¿Sí? Bueno, buenos días a todos, espero que estén disfrutando de Colombia y sepan que todavía lo mejor está por venir. Además de esta mañana de ciencia y medicina, nos espera una fiesta y un city tour. Nuestro objetivo este segundo día es que se puedan tratar en profundidad algunos de los temas abordados ayer y principalmente generar un espacio de intercambio. Como comentamos ayer, queremos incluir efectivamente a médicos e investigadores latinoamericanos en FAS Latam. Les agradecemos a todos los profesionales que están hoy aquí presentes, muchos de ellos han venido desde lejos y otros nos acompañan de manera virtual. De un modo u otro, el síndrome de Angelman los ha tocado y espero que puedan ver cambios transformadores en estas personas y ejercer el arte de curar, un denominador común entre todos los aquí presentes. Vamos a comenzar entonces con la mesa redonda a cargo del doctor Sarante. Es un conversatorio que se llama Priorizando los centros de referencia para el síndrome de Angelman, de la cual participarán la doctora Liz Berry-Kravitz, el doctor Carlos Bachino y el doctor Andrés Jiménez. Ya están en el escenario, así que solo les voy a pedir que se presenten brevemente y ya arrancamos con el doctor Sarante. Gracias, Merina. Buenos días. Yo soy el doctor Carlos Bachino, originalmente de Argentina, pero ya hace muchos años estoy en Estados Unidos y hace 30 años estoy trabajando en Texas Children's. Soy médico genetista, pediatra. Y nosotros ya hace 5 años tenemos una clínica del síndrome de Angelman. Y bueno, mi trabajo tiene que ver con cuestiones puramente clínicas, muchos proyectos de investigación, docencia y también soy especialista en citogenética y genética molecular. Dr. Berry. Hi. Good morning, everyone. Hola a todos, soy una neuróloga pediátrico. Soy neuróloga pediátrico en el centro de la Universidad de Roche y tenemos un programa que trata desórdenes del desarrollo y aproximadamente hace 8 años comenzamos una clínica del síndrome de Angelman. Y ahí tratamos a personas con el síndrome Angelman y también tenemos un programa de investigación separado, pero que se relaciona con eso. También miramos otros desórdenes y hacemos ensayos clínicos. Colombiano, acá de la Javeriana precisamente, y soy pediatra con una, digamos, enfoque en salud global en el Hospital de Cincinnati. Después hice neuropediatría y trastornos del neurodesarrollo en Texas Children's. Cuando tuve la oportunidad en algún momento de trabajar también con el doctor Bachino como un trainee, ¿no? Y ahorita estoy en el sur de la Florida, digamos en un punto un poco más joven y más inicial del desarrollo de una clínica inicialmente de encefalopatías epilépticas y del desarrollo y trastornos neurogenéticos, no exactamente con el enfoque exclusivo a Angelman en este punto, pero con la idea de capturar esa diversidad poblacional, un poco siguiendo los modelos que existen, como por ejemplo el de la doctora Berry. Muchas gracias, doctores. Me presento también, soy Ignacio Sarante, soy médico genetista. Dirijo el Instituto de Genética de aquí, de la Universidad Javeriana, y el Servicio de Genética en el Hospital San Ignacio. Es un hospital de alta complejidad y está unido con la Facultad de Medicina de la universidad. Nuestro interés en esta mesa es conocer las experiencias que han tenido en otros países que son exitosas para tratar de aplicar el modelo a Latinoamérica. Tenemos muy claro que definitivamente en este tipo de enfermedades poder centralizar la atención de los pacientes es fundamental para que tengamos equipos que tengan mucha experiencia clínica y que esto genere procesos de investigación que puedan llevar a avances como los que hemos venido viendo el día de hoy y vamos a seguir durante el día. La primera pregunta entonces para nuestros especialistas es que nos cuenten un poquito de la historia de cómo surgió el centro donde están trabajando. ¿Qué pasó cuando no había un centro específico de Angelman y cómo llegaron a tenerlo?
Si quieren, vamos en el orden en que vamos. Doctor Bacino, por favor. Sí, muchas gracias. En mi caso, empecé a trabajar con pacientes o familias con Angelman ya hace más o menos 20 años. El que era en ese momento mi jefe, el doctor Baudet, que estuvo muy involucrado en el descubrimiento de la causa de Angelman, fue el que me invitó a participar en una serie de proyectos de investigación. En ese momento empecé a conocer más acerca de las familias y cuando pasaron los años, algunas veces algunos de los proyectos estaban en movimiento, otras veces no tanto, pero quedé un poco como la persona que se ocupaba, que veía a todos los niños con síndrome de Angelman en mi grupo. Mi grupo es muy grande, tenemos unos 16 médicos genetistas y cada vez que había un diagnóstico de Angelman generalmente me lo referían a mí. Acto seguido se habló de hacer una clínica de Angelman por mucho tiempo y en un momento, bueno, una de las otras organizaciones, la Angelman Syndrome Foundation, ASF, estuvo tratando de impulsar distintas clínicas en Estados Unidos y finalmente me convencieron de empezar una clínica y bueno, así lo hicimos con ayuda de mucha gente, de algunos directivos de Texas Children's Hospital y así empezamos la clínica hace más o menos 4 o 5 años y la clínica está compuesta por distintos subespecialistas. Esencialmente estas familias vienen generalmente ya con el diagnóstico concreto, pero para hacer una visión más global de todas las necesidades que ellos requieren. Doctor Bacino, muchas gracias, pero yo quisiera que nos ayudara a precisar una parte que aquí es muy compleja y es la parte administrativa. Usted nos dice, le propone a su hospital que hagamos una clínica y todo el mundo sabe que a ustedes les mandan los pacientes con Angelman, pero ¿qué dicen los administradores? Porque, y entonces, ¿cómo vamos a cobrarle a los pacientes? ¿Cómo vamos a pagarle a los especialistas? No es fácil, la pregunta es muy buena, la respuesta es muy difícil. Yo obviamente tengo manejo sobre la gente que está en genética en mi departamento, no tengo problema, pero la gente que está colaborando viene de otros lugares. Viene de pediatría de desarrollo, vienen de neurología infantil, vienen de medicina física y rehabilitación. Entonces, mi labor en su primer momento fue juntarme con todos los jefes de los servicios y básicamente pedir que colaboraran con sus especialistas para formar parte de la clínica. La parte económica siempre es compleja porque está asociada con cómo se califica el salario de un médico, generalmente ya es un profesor, asistente, asociado, y cómo esa persona consigue ganar su dinero. Muchas veces es simplemente viendo pacientes, otras veces es combinación de pacientes y subsidios. Entonces, dependiendo de la situación particular de cada departamento, está un poco la negociación y la realidad es que cuando nos brindan un especialista, lo hacen de buena voluntad, porque la realidad es que los médicos, cada vez que ven el paciente, facturan por la consulta, pero realmente están viendo probablemente mucho menos pacientes que lo que vieran en una clínica normal, porque toman mucho más tiempo. Y en vez de ver 10 pacientes, están viendo 3, 4 pacientes en una sesión. ¿Se puede acercar un poco más por favor, al perdón. micrófono? Gracias. Y la última para entender cómo funciona. ¿Los pacientes son vistos en el mismo momento por los especialistas o se ven de forma separada y luego hacen un resumen o cómo funciona operativamente? En las clínicas, generalmente las multidisciplinarias, están todos los especialistas y los ven en forma independiente. Y muchas veces hay más de 2 médicos o a veces está la persona de medicina física con un
physical therapists, a veces está el neurólogo con los fellows, o sea, depende, pero todo el tiempo son entrevistas separadas, o sea que las familias están 3 o 4 horas desde que lo ven hasta que lo ven todos los médicos. Hasta que lo ven todos los médicos, Sí. perfecto, muchas gracias. Doctora Berry, por favor, si nos ayuda con cómo fue la historia de cómo montaron el centro allí en Chicago. Okay, well, our story actually starts Nuestra historia comienza con el síndrome de X frágil en el 1992 y hemos trabajado con todos los temas de pasar del tiempo con los pacientes, traerlos, tener un coordinador para la clínica, que no era uno de los coordinadores estándares. Tenemos que entonces agendar a las personas para saber qué van a hacer. Entonces esta clínica tomó tiempo y teníamos muchos pacientes Angelman en mi clínica y entonces hicimos un ensayo clínico para X frágil y comenzamos a hacer un ensayo clínico de Angelman y teníamos muchos pacientes con el síndrome de Angelman en Chicago que entraron a este ensayo y nos decían, ¿por qué no tienes una clínica? Y nosotros, pues, deberíamos tener una clínica. Y fui a la NH y volví a la fundación de la clínica de Angelman y tenía el director al lado en el avión y yo dije, cuando lleguemos a nuestro destino vamos a tener una clínica. Y nos estaban dando algún apoyo y teníamos que tener coordinador y en Roche, en mi hospital, esa es la clave, que la clínica pueda tener una programación aparte de la del hospital, porque no puede hacerse cosas individuales para los pacientes dentro de ese sistema ya establecido, porque tienen que seguir el cronograma del especialista. Entonces, cuando tuvimos este coordinador del programa, tenemos Dr. Otero, él no está aquí, pero nos ayudó muchísimo en Roche trabajando conmigo para desarrollar y llevar a cabo esta clínica. Y también tuvimos ese programa de investigación antes que la clínica, y que es al revés de lo que lo hacen en muchos lugares, pero continuamos con este programa de investigación y creo que Allison nos ayudó a hacer ese espacio de los ensayos clínicos. Nosotros teníamos ese ensayo de AVID, pero ella empezó a llegar a todas las reuniones para incluirnos, porque ella tenía esa experiencia del ensayo clínico de X frágil y los tenemos a los dos en las dos áreas. Entonces, ¿cómo corremos la clínica? Porque sé que eso me vas a preguntar. Es que tenemos un coordinador dedicado para la clínica del síndrome de Angelman y este coordinador va a entrevistarlos, va a llenarle el formulario. A veces tenemos quizás un terapista del habla muy bueno, pero no necesitas uno. Entonces, tenemos que individualizar las visitas y las familias nos dicen qué áreas necesitan. Por ejemplo, tienen que ver a neurología o un pediatra general o un terapista del habla. Entonces, estos terapistas del habla es una especialista de NAC, entonces sabemos si necesitan terapia física o terapia ocupacional. Entonces, ahí vamos viendo en la clínica todos estos proveedores que trabajan con el síndrome de Angelman y podemos ver a estos pacientes de Angelman. Y esto tomó mucho tiempo y quiero agradecer porque Ocho nos ayudó yendo a todos los departamentos y diciéndome, por favor, ayúdennos a ver a nuestros pacientes. Tuvimos fondos y ellos lo que están haciendo es que básicamente le cobran al seguro médico. Y esos son pacientes que realmente ya tienen su proveedor. Tenemos 7 centros médicos y escuelas de medicina en Chicago. Y realmente quizás solamente quieren ver a un pediatra de desarrollo, por ejemplo. Pero tratamos de que las personas puedan ver lo que necesitan y no darle cosas extra. Pero queremos apoyarlos. Tenemos el doctor
gastrointestinal, y también tenemos esos, para que nos ayude con todos esos temas gastrointestinales. Y también en la clínica, cada vez que llega un paciente, le pedimos si quieren ser parte del LADER, el programa y el valor que tiene. Y también tenemos estudios de historia natural y estamos reclutando para investigación en la clínica, pero estamos mirando primero sus necesidades y luego estamos buscando cuáles son las oportunidades de investigación que también son importantes, y tenemos muchas personas que nos las refieren o ellas mismas se refieren porque quieren estar en una ensayo clínico, están en una lista de espera y quieren ya ser parte de Roche, y ese programa de investigación tiene otro coordinador aparte que va a contactar a las personas cuando comience este ensayo, y allí sí hay que mirar si cualifican o qué. Gracias. Creo que este es un gran ejemplo porque fíjense que aquí empieza un centro a partir de proyectos de investigación. Claro que para que lleguen proyectos necesitamos estar organizados y que las farmacéuticas, el comité de ética y la institución realmente tenga la infraestructura y el personal necesario para desarrollar un ensayo clínico. Lo hemos visto siempre como iniciar con la clínica y luego ahí sí que lleguen ensayos, pero la doctora Berry nos da un ejemplo muy interesante que empieza con un ensayo y continúa con un centro. Doctor Jiménez, ¿cómo están ustedes organizados allí? Es como una intersección entre eso y es un poco, mucho más en su momento inicial, compartiendo un poco la experiencia que han tenido mis colegas, por supuesto ya con muchísima más trayectoria, pero yo parto de un hospital comunitario, entonces tiene mucho menos esa vocación académica de entrada que lo hace, digamos, interesante como un punto de acceso, pero difícil como un punto de entendimiento de las posibilidades en investigación y ese tipo de otras, digamos, oportunidades que se abren en medida que uno va cubriendo el panorama. Entonces, digamos que mi negociación, mucho en el sentido, por ejemplo, como lo del doctor Ochoa, de estar insistiéndole a alguien que por favor busque tiempo, que esto y lo otro, también es insistiéndole al hospital y a la institución que entienda que necesito de esos individuos y tener yo que hacer la investigación para entender, como decía la doctora Berry, que esos individuos trabajen en la clínica de una manera multidisciplinaria, en un mismo día, en un mismo espacio, pero de tal manera que ellos puedan facturar por sus visitas individualmente. No es replicable en todos los sistemas de salud, ni siquiera en todos los estados, porque por ejemplo para nosotros Medicaid Florida no paga pediatría del desarrollo, entonces prácticamente no hay pediatras del desarrollo. Ese es el punto donde entramos, digamos, en ese componente de salud global, salud local o local, por así ponerlo, es, bueno, hay que encontrar que necesitamos la multidisciplinariedad, pero necesitamos también ser recursivos al respecto de eso. Entonces, no tenemos la comodidad de decir, por ejemplo, tenemos especialistas en sueño, especialistas en trastornos del desarrollo, especialistas en comportamiento, especialistas en rehabilitación, sino, bueno, yo, por ejemplo, entrené en un medio donde yo hago neurodesarrollo, discapacidades del neurodesarrollo, tengo un entendimiento suficientemente, digamos, competente con respecto a fisiatría o medicina física y rehabilitación para entender dónde están las necesidades que yo puedo aludir durante una visita, dónde están las necesidades que yo necesito verdaderamente outsource o llevar a un tercero, que sería un médico de rehabilitación, en otra visita. ¿Dónde están las necesidades con respecto a sueño que yo puedo aludir en ese momento, aún sin ser un especialista del sueño, cuando pienso que es necesario buscar al especialista del sueño, hacer la polisomnografía, y así en muchas características? El aspecto fundacional de nuestra clínica, que insisto, no es de Angelman, en parte porque no tenemos la comunidad suficientemente establecida en la región, parte del principio de decir, bueno, tenemos una colección de personas y es gracias a esa, digamos, colección de individuos que necesitan el cuidado a nivel comunitario, donde abrimos inicialmente con pacientes con SYNGAP, que es otro trastorno epiléptico, otra encefalopatía epiléptica y del desarrollo, que de hecho tiene muchas similitudes con el síndrome de Angelman en muchos sentidos.
Empezamos con una población también de cambios en SHANK3, en Phelan-McDermid. Yo tomo, gracias a mi experiencia en Texas Children's, a muchas familias que dicen, bueno, necesitamos ese cuidado multidisciplinario, pero no tenemos dónde conseguirlo más cerca a casa. Muchas personas de Latinoamérica, muchas personas que necesitan un puente, pero con un enfoque muy clínico inicialmente. El problema que nosotros nos hemos topado es, claro, estamos siendo tan recursivos como es posible, donde tenemos un epileptólogo, porque pienso que el epileptólogo es un sine qua non en una clínica especializada en este sentido, donde yo no me siento cómodo diciendo vamos a tratar un quinto anticonvulsivante y el electroencefalograma lee específicamente esto y lo otro y X o Y cosas, o vamos a iniciar la dieta cetogénica o esto. Tenemos una nutricionista en la clínica porque tenemos muchos pacientes con dieta cetogénica que probablemente si tuviéramos una clínica especializada en Angelman no sería tan pertinente tener a la nutricionista todas las clínicas en ese momento para una dieta cetogénica, ¿cierto? Tendría otro rol u otro valor, pero ella hace su billing a partir de eso. Tenemos un genetista que nos ayuda, en parte un genetista además entrenado en Texas Children's recientemente, que nos ayuda en parte, por ejemplo, en nuestra clínica, que recibimos muchos pacientes con encefalopatías epilépticas y diagnósticos inciertos, que tienen muchas variantes de significado incierto, entonces nos ayuda un poco la interpretación de eso. No podemos, por ejemplo, facturar un consejero genético, entonces no tenemos un generic counselor en clínica, nos obligan a tener un genetista. Y tenemos pues mi rol, además del rol de una trabajadora social que nos ayuda a coordinar servicios. Dentro de lo posible tratamos de trabajar con la comunidad, entonces tenemos una coordinación de servicios con la comunidad porque es insostenible para nosotros tener a la terapista física, ocupacional, lenguaje, todo bajo el mismo techo. Tenemos digamos on-site, es decir, no dentro de la clínica, pero pasando la calle, una terapista de mecanismos de comunicación aumentada y alternativa que nos puede ayudar si es necesario, pero no la tenemos en ese punto porque sencillamente hay mucho conflicto administrativo para llegar a eso. El gran reto que yo estoy enfrentando es pasar ese siguiente nivel, pasar de lo clínico comunitario, pasar al punto investigativo, y ahí es donde empieza uno a ver la variabilidad en la filosofía institucional. Nuestra filosofía institucional es acceso, acceso, acceso. Hay que ofrecer servicios, ofrecer servicios, ofrecer servicios, pero el punto donde uno dice, bueno, de estos servicios de pasar de cuidado médico general de sus anticonvulsivantes, su antipsicótico, las visitas rutinarias, las terapias y esto, ¿cómo hago yo para tener un espacio protegido para hacer el Bailey, el Vineland, para poder yo hacer las evaluaciones que necesite, para hacer un electroencefalograma que sea costeado por FAST y no costeado por el sistema de salud? Y eso es donde yo estoy enfrentando la mayor barrera en este momento. Se nos ha pasado el tiempo muy rápido, pero quisiera, doctor Jiménez, nos cuente rápidamente, un paciente con Angelman llega a su centro, ¿qué ruta sigue? ¿Qué pasa con él? Generalmente nosotros tenemos, así como decía la doctora Berry, una coordinadora de nuestra clínica en general, donde si llaman y dicen, mire, tiene un diagnóstico de esto, nosotros lo ubicamos inmediatamente dentro de esa clínica. Ellos van a tener un neurólogo con el que hacen el seguimiento más rutinario, pero en esa clínica los estamos viendo usualmente de 2 a 4 veces al año como para hacer una coordinación de cuidado, ¿cierto? Son con diagnósticos definidos, generalmente si llega algún diagnóstico que nadie entiende, es decir, si hay una cantidad de siglas, STXBP1 o dicen, no sé, SYNGAP o dicen SHANK3 o dicen SHANK, lo que fuera, generalmente me lo consultan a mí, me dicen, lo puede ver. Y el otro punto de referencia son los epileptólogos dentro de nuestro departamento o epileptólogos, por ejemplo, en el Hospital de Niños de Nicklaus, que es el otro hospital del sur de la Florida, u otros hospitales dentro de la Florida que dicen, allá hay un centro de referencia inicialmente para SYNGAP, pero para otras condiciones. Ok. Yo hago un muy corto resumen de lo que sucede en Colombia, porque pues, entendemos que hay personas de fuera. Aquí la ley de enfermedades huérfanas nos dijo que teníamos que hacer centros de referencia para cada enfermedad y de 3 tipos, diagnóstico, tratamiento y farmacia. Actualmente no existe ningún centro de referencia en Colombia, ni de tratamiento ni de diagnóstico, solo hay 4 de farmacia para unas pocas enfermedades. Nuestra idea aquí en el San Ignacio, y ya hay varias instituciones que están intentando desarrollarlo, es habilitarnos para enfermedades específicas. Ojalá en el futuro pudiéramos hacerlo para Angelman, para tener algo similar a lo que nos están contando.
La idea es que el paciente sea entregado totalmente al centro y que el centro tenga una gestora, que también hemos oído algo similar en los otros centros, y que esa gestora sea la que controle todo el plan de manejo de esos pacientes y ojalá sean de todo Colombia. La idea no es que estén en el San Ignacio aquí en Bogotá, sino que se puedan manejar a distancia por telemedicina y otras estrategias, pero que sigan siempre un mismo plan de manejo. Esa sería la idea que hay en Colombia, pero es muy difícil realmente implementarla. Doctores, nos queda muy poco tiempo. Yo quisiera, para que cada uno nos dijera qué elementos del trabajo que ustedes hacen en su centro que pudiéramos aplicar aquí en Latinoamérica. Creo que ya hoy han oído y han encontrado personas de Latinoamérica. ¿Qué ven ustedes que puede ser aplicable y que nos sería muy útil para nosotros aquí en Latinoamérica? Doctor Bacino. Conociendo cómo funciona la medicina en Latinoamérica, si bien que ya no, estoy un poco alejado de ella, pero pienso que sería importante atraer a un colega, si es un neurólogo, un genetista, un neurólogo, y empezar a colaborar en forma conjunta, con la intención de hacer una clínica multidisciplinaria, pero un poco generar la energía ya de a dos. Y generalmente acá en Latinoamérica hay los estudiantes de medicina, los residentes, están muy interesados en aprender y en entender distintas formas de abordar la medicina. Y pienso que sería algo exitoso que podría ayudar a que las autoridades de los hospitales entendieran que hay una posibilidad para un modelo así. O sea, empezar la clínica multidisciplinaria, pero de a poquito. Ok. Doctora Berry, ¿cuál sería su recomendación? Entonces, estoy de acuerdo, es importante que tengamos un médico que le ayude a la administración, y es muy útil ver que tenemos pacientes y también nos ayudó mucho que tuvimos algo de fondos de las fundaciones, no nos cubría el salario del coordinador, pero si tenemos algo de dinero, los pacientes quieren esto, entonces ellos nos van a ayudar a conseguir ese dinero. Así que la administración va a decir, quizás ellos nos pueden ayudar y es valioso para la comunidad, pero creo que traer a esos profesionales, y los tienen en Colombia y en toda Latinoamérica, entonces es encontrar una persona que quiera colaborar y juntarlos y sentarse con ellos y decir, eso es lo que queremos hacer, queremos saber si tú quieres involucrarte, si puedes sacar un día al mes y podemos reunirnos y ver a estos pacientes y los pacientes puedan tener consultas con los que necesitan. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos pediatras del desarrollo, geneticistas, y los podemos ver también por fuera de la clínica, si la clínica se llena ese día, pero siento que ha sido muy valioso para nosotros tener terapista del habla, terapista físico y ocupacional, y muchos no están recibiendo los servicios que necesitan, o quizás su terapista no sabe cómo abordarlo, y a veces tienen que ver a su terapista más que a un doctor. Entonces tenemos que tener esos recursos en la clínica. Muchas gracias, doctora Berry. Creo que hay un elemento fundamental y es la intersección entre asociaciones de pacientes y hospitales, academia. Por ejemplo, en Prader-Willi estamos desarrollando el centro y quien nos ha apoyado es la asociación de Prader-Willi. Así que esa creo que es otra forma también de enfrentar la solución. Doctor Jiménez, su sugerencia. Yo voy a decir precisamente eso porque me da la impresión que el crecimiento que yo he tenido es más que nada gracias a las familias y las asociaciones de las familias. Si no fuera por eso, estaríamos, digamos, en cualquier misma red donde simplemente estamos haciendo recepción de pacientes y viendo a ver qué logramos, pero no entendemos las necesidades específicas de las asociaciones y de los grupos de pacientes. Y
le sumaría ese punto y el punto de la doctora Berry, y es muchas veces lo más importante no es que vengan a decirle al epileptólogo o al neurólogo sigo tomando la Amictala no sé cuánto, o sigo tomando Globazama no sé cuánto, sino la coordinación de cuidado. Entonces, la posibilidad de ver a los terapistas sin duda es una gran ventaja, pero la posibilidad de tener a alguien como una trabajadora social o alguien que tenga ese rol de coordinación de cuidado, más allá de lo que sucede en la clínica con la periodicidad, con lo que sucede en la clínica, se vuelve fundamental para poder reconectar a las personas, especialmente si uno está cubriendo un área demográfica y geográfica muy amplia, ¿cierto? Porque si todos, digamos, los tenemos en un nicho específico de una ciudad donde es muy conocida la red, por ejemplo, de terapias, como puede suceder con Texas Children's, que tiene mucha fuerza y mucha presencia en una sola ciudad, pues tiene mucha capacidad, pero los pacientes que se salen de ese network necesitan alguien que pueda entender, bueno, ¿dónde le voy a ayudar a buscar terapias X o Y para que usted pueda acceder a eso? O si usted necesita ver, no sé, un optómetra, ¿cómo lo ayudo a conseguir el optómetra local para usted que pueda recibir su seguro, que pueda ayudarlo en eso? Entonces, para mí, yo, no solo para Angelman, sino para autismo, para muchas cosas más generales, yo siempre he dicho, lo único que necesitamos es una carpita afuera donde se siente una trabajadora social. Yo miro, hago mi cosa, hago el diagnóstico, pero usted necesita hablar con la trabajadora social. Ok. Bueno, por cuestiones de tiempo ya cerramos, creo que ha sido enriquecedor, esperemos poder tomar estas ideas para nuestros países. Les pido un aplauso para los miembros de la mesa por todas sus ideas. Muchas gracias. No sé si ¿alguno tiene alguna pregunta? Sí. Vamos a pasar el micrófono, a ver, ¿se le puede pasar, por favor? ¡Bravo! Una de las cosas que nos piden nuestros administradores es tener métricas de impacto. Entonces quería preguntarles si ustedes recolectan esa información, satisfacción de los pacientes, tiempo a diagnóstico o otras métricas que ustedes consideren que sean relevantes, outcomes clínicos, porque muchas veces tenemos que llevar esa información para poder convencer de que estos programas sucedan. Essentially outcome metrics, health related, but also patient satisfaction, and the other things that administrators look at, to be able to support these, start and sustain these programs. So at our clinic, the Angelman Syndrome Foundation collects some patient. Síndrome de Angelman está conectado a diferentes aspectos que están justificados por las instituciones y en esa medida hay algunas métricas y tenemos espacios muy ocupados y básicamente como yo lo veo, mi departamento está de pronto no controlando cuánto dinero se está recibiendo, se está moviendo en cada una de las interacciones, pero mirando en los proveedores individuales es como nosotros podemos hacer ese tipo de trabajos en Estados Unidos, y así es como nosotros también lo hemos venido manejando y no de pronto teniendo en cuenta los aspectos que de pronto afectan contra esto. Obviamente tenemos un interés especial con las familias y cómo nosotros podemos conectar las fundaciones que tienen que ver con el síndrome de Angelman, y de esa manera, por ejemplo, desde Amanda hemos tratado de poner un plan para poder arreglar cualquiera que sea el problema en este momento. Entonces esto podría ser uno de las maneras para de pronto tener espacios o cursos para que todos puedan ser participantes. Creo que hemos tratado de hablar de este tema acerca de la integración de las fundaciones y de pronto tomando las experiencias de las familias también. Como dicen los americanos, money talks. Entonces hay que demostrar que uno tiene el volumen y con el volumen está facturando suficientemente, porque si no, no tiene sostén. Entonces, por ejemplo, yo tengo la capacidad de hacer una clínica una vez al mes. ¿Por qué? Porque el volumen todavía no está ahí. Tratamos de hacerlo 2 veces al mes. Cuando llegaban 2 o 3 pacientes en una mañana,
me decían, hermano, usted no está cumpliendo las metas financieras y eso es insostenible. Entonces, en medida que va creciendo es que se permite el crecimiento de eso, pero el dinero es lo que lo mueve lamentablemente. No tenemos suficiente, digamos, red de apoyo financiero externo que nos proteja el tiempo. Y como parte del proceso de Medicaid, Medicare, se recoge información sobre satisfacción de pacientes en esas, ¿cómo se llama? Ese Press Ganey Scores y ese tipo de cosas que son inherentes a el financiamiento de Medicaid que se hace en Estados Unidos. No tengo mucho que agregar. I don't have like several things to add. The metrics that we apply in terms of satisfaction sometimes is not like the most relevant aspect. Sometimes is as volunteers they have the opportunity to do this, but sometimes people forget to complete this aspect, and also this is the reality that we have. All right, related to that, I see that in the United States, the one who pay is going to be the insurance companies, but how much? Let's say that an evaluation, for example, if a patient can go those 4 hours and he's there, but how much is? How much is, for example, because the thing that I see here is that the insurance companies personas y que paguen, y además si pagan, lo pagan por ahí en 2, 3, 4 meses. Entonces, muchos de los pacientes han optado por hacer consultas privadas, particulares, con unos costos muchísimo más elevados que lo que pagan en la Seguridad Social. Entonces, quería saber más o menos depende mucho del tipo de paciente. En mi hospital el 50% de los pacientes tienen Medicaid. Medicaid tiene arreglos contractuales con el hospital y supongamos que un valor, un código de ver un paciente que podría hacer una actividad de 45 minutos son $250, por ejemplo, pero tienen el servicio contractual que ellos van a pagar $70. O sea que depende una obra de salud privada como United Healthcare, por ahí tienen valores más altos, depende de del tiempo de la consulta, de la aseguradora, si es pública o privada. La realidad que viendo pacientes no se gana mucho dinero, así en Colombia o en Estados Unidos. O sea, por suerte en lugar académico estamos, como en mi caso, estamos subvencionados por un montón de cosas y mi salario igualmente. Entonces yo no dependo de justificar mis horas de vida en la clínica de Angelman. Pues la parte financiera es complicada acá y en todos lados. Yo diría que esa es la pregunta del millón. Nadie sabe cuánto cuesta, porque todas esas obligaciones contractuales con cada seguro son absolutamente diferentes. Entonces, una cosa es cuánto paga el seguro al hospital, otra cosa es a veces cuánto paga el paciente como tal, porque a veces le llega a uno la primera factura y luego le llega la siguiente factura y luego le llega una factura de un tercero, que es por el espacio, los overheads, una factura por los servicios profesionales de uno, una factura por, mejor dicho, solicitar un electroencefalograma, pero el técnico, la lectura, esto y lo otro, todo tiene una cantidad de overheads y de costos diferentes que nadie en realidad entiende en profundidad, y muchas veces dos personas con un mismo seguro están pagando totalmente diferentes tarifas. Las tarifas individuales sí dependen mucho de los proveedores como tal, pero es el mismo lío en muchos sentidos que lo que había acá. Yo recuerdo, yo trabajé con Carlos Prada en Bucaramanga haciendo su clínica de neurogenética en su momento, y para ellos conseguir el apoyo de la fundación en ese momento fue sumamente difícil para tener solamente un neuropediatra IBES y tener a Carlos y una fisioterapeuta. Pero no hay paquetes de atención. No es... Hay algunos paquetes, pero entonces los costos son variables, por lo menos yo sé que en Texas Children's lo existe, en nuestro hospital también, por ejemplo, hay paquetes de atención para privados, pero no están establecidos para la clínica D, sino usted tiene un paquete de atención donde paga, por ejemplo, mi tarifa de una consulta privada
creo que está algo así como en $200. Yo no los veo como tal, pero yo sé que al paciente le cobran $200, ¿cierto? Pero entonces si van y hacen una clínica multidisciplinaria, mi tarifa de 200, la tarifa de 200 del otro, la tarifa de 200 del otro, la tarifa de 200 del otro. No hay un distintivo, de pronto hay algunas diferencias en otros sentidos. Y hay unas tarifas, por ejemplo, de salud global. Entonces, si vienen de Colombia, ahí tratan de acomodarles y le dan una tarifa diferencial. Okay, Ok, en términos de lo que estamos proveyendo en temas de los servicios, nosotros documentamos la complejidad del paciente y el tiempo de pronto que ha estado involucrado en estos aspectos. Entonces así es como hemos venido organizando este tiempo y por supuesto que no sé cuánto dinero realmente pagan en estos interacción, estas dinámicas, pero todo está documentado y específicamente vamos a decir que no estamos, de pronto se está perdiendo dinero, pero si la compañía aseguradora está involucrada en esta dinámica, la idea es poder mirar la intensidad de los servicios que se están proveyendo y si el paciente está de pronto recibiendo ese preaprobado, el doctor debe estar en la misma página que el proveedor de este aspecto. Entonces, así es como las ciudades, los países en Sudamérica han ido obteniendo este servicio, pagando dependiendo de pronto de qué, en qué estado está lo que o de qué se medica. Entonces, esta es una manera de poder tener ese preaprobado por parte del paciente y así podemos ver. Nosotros tenemos un programa muy bueno que es muy útil y hay muchos genetistas que creen que esto podría ser un importante aspecto y así es como el paciente de pronto está fuera de este cubrimiento que puede tener la compañía de seguro y también las fundaciones podrían pagar a la clínica y yo sé que nosotros estamos hablando que las fundaciones de pronto están haciendo algunas condiciones especiales para este tipo de síndromes, pero de hecho no ha estado del todo implementado. Entonces, así es como las fundaciones de familias es como ayudan o apoyan los servicios clínicos que podemos tener en este área.